Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde tengamos la oportunidad de llegar con estos audios e enseñanza de esta prestigiosa Universidad Teológica El Cairo de Dios Internacional. Agradezco al pastor Luis Cárdenas, al pastor Jonás Muñoz y a todos los amigos, pastores, consiervos, que tenemos esta hermosa bendición de aprender enseñando. Esta semana tengo la bendición de poder participar con el libro de Esther. Estoy en el primer audio y estaremos enseñando acerca de su autor. Empezaremos por el autor, aunque hay mucha tela de donde cortar con este libro. Creemos que va a ser muy emocionante con esta enseñanza, y yo les sugiero que tengan su Biblia a la mano para poder ir viendo algunos versículos que estaremos tratando, que son importantes, que son como apoyo, que son como respaldo de lo que se enseña. Le doy gracias a Dios por esta nueva semana, que ya extrañábamos estar nuevamente participando. Les bendigo. Entonces entramos de lleno al libro de Esther, y como todo tenemos que empezar hablando de su autor, aunque se cree que los sucesos de Esther tuvieron lugar en los días en el que el poderoso imperio persa estaba en su máximo apogeo, y que abarcan aproximadamente unos 18 años del reinado de Asuero. Ese periodo que se extiende hasta alrededor del 475 antes de Cristo. Esto está indicado por testimonio de fuentes griegas, persas y babilonias. El libro de Esther fue inicialmente atribuido a Mardoqueo, testigo ocular y uno de los principales protagonistas del relato, como ustedes ya lo saben. Hoy se sostiene que el libro de Esther fue escrito por un judío desconocido en Susa, que es capital Persia, o en Palestina, durante el periodo que va de finales del siglo V a finales del siglo II antes de Cristo, en tanto que la traducción y adiciones en griego posiblemente se hicieron poco antes del año 114. Y estas son algunas cosas que podemos hablar de su autor. Seguimos en el siguiente audio. Audio número 2, Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México, libro de Esther. Y vamos a hablar sobre esta historia de Esther, y hablaremos o estaremos enseñando sobre los personajes principales de esta historia. Uno de ellos es el rey Asuero. Era un gran rey de Persia y era identificado con el histórico nombre de Jerjes I. Este rey gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, según Esther 1:1. Asuero proclamó reina a Esther en lugar de la reina Basti, que se había negado a salir para mostrarle su hermosura a los pueblos y a los príncipes, según Esther 1:11, pues la Biblia dice que Basti era hermosa de aspecto. Esa es una síntesis de lo que es el rey Asuero. Posteriormente veremos cosas más importantes acerca de este rey. Y los generales de Mardoqueo, que es otro personaje de esta historia, la Biblia dice que era hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, según Esther 2:5. La Biblia menciona en Esther 2:7 que había criado a Adashá, lo que posteriormente fue Esther, nombre babilónico, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era una mujer hermosa, y dice que de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo
la había tomado por hija suya a Esther. Y Esther, un nombre babilónico, pero el nombre original de ella era Hadashah, que en hebreo significa mirtus. También en el mismo nombre de Esther en persa era Ishtar o estrella. Esas son algunas de las genealogías que podemos ver de Mardoqueo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de otro personaje importante en esta historia, como es Esther. Esther era hija de Abihail, él era tío de Mardoqueo, según Esther 2:15, y ella quedó huérfana de sus padres. Su primo Mardoqueo la adoptó y crió como si fuera hija suya. Era hermosa, como ya lo vimos hace un momento, Esther 2:7. Su nombre hebreo era Hadashah, que significa mirto, pero le fue cambiado a ese nombre a origen babilónico, que significa estrella, y fue proclamada reina en lugar de Vasti, pues ganaba la gracia de todos los que la veían, según Esther 2:15. Seguimos, siguiente audio. Audio número 3, Pastor Julio Montalvo, copto de Villahermosa, Tabasco, México. Estamos hablando acerca del libro de Esther. Pues seguimos con los personajes importantes en esta historia, lo más relevante, y seguimos con Amán. Amán era hijo de Hamdatá, del país de Agat, según Esther 3:1. El rey Asuero le elevó al poder y le dio un puesto por encima de todos los demás servidores. Amán comenzó a odiar de una manera tremenda a Mardoqueo, porque éste no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, tal y como lo había mandado el rey, según Esther 3:2. Por eso fue que procuró destruir a los judíos sin saber. Y eso sería la causa final de su perdición, que la propia reina Esther era judía. Amán también es descendiente de Agag, rey de Amalek, quien fue asesinado por Samuel, quien era sacerdote judío. Eso lo podemos ver en primer libro de Samuel 15:33. Desde entonces, los descendientes del rey Agag se comprometieron en aniquilar a todos los judíos. Vasti, otra personaje importante en esta historia, era la primera esposa del rey Asuero. En el libro de Esther, ella resultó desterrada por su negativa a comparecer en el banquete del rey. En efecto, mientras el rey mantenía un magnífico banquete para sus príncipes, nobles y siervos, ella dio un banquete separado para las mujeres. O sea que se rebeló. En el 7º día del banquete, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, el rey ordenó a sus chambelanes que convocaran a Vasti para presentarse ante él y sus invitados con la corona regia, y así mostrar la belleza de esta mujer. Vasti, por supuesto, no quiso ir, lo que provocó el enojo del rey. Pidió entonces consejo a sus asesores para decidir cómo Vasti debía ser castigada por su desobediencia. Memucán, portavoz principal de los 7 príncipes de Medo-Persia, le dijo que Vasti no solo lo había ofendido a él como rey, sino también a todos los maridos de Persia, cuyas esposas podrían resultar alentadas, influenciadas por las acciones de Vasti a desobedecer a sus esposos. Memucán alentó a Asuero para que despidiera a Vasti y encontrara otra reina, y los príncipes coincidieron con él. Asuero tomó el consejo de Memucán y terminó por elegir como reina a Esther. En el Midrash, Vasti se describe como una mujer mala y vana. Su nombre hebreo es Nyu. Pero bueno, estaremos hablando más acerca de esta emocionante historia de Esther. Siguiente audio. Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México. Audio número 4. Estamos con el libro de Esther. El libro de Esther se encuentra entre los libros de Nehemías y Job, y es el último de los libros históricos en el Antiguo Testamento. También es uno de solo 2 libros en la Biblia con el nombre de una mujer. El otro libro es Ruth. El origen
y resumen del libro de Esther, se cree que el libro de Esther fue escrito alrededor del año 465 a.C. El autor es desconocido, aunque algunas tradiciones, ya lo dijimos en el audio número 1, que posiblemente fue el mismo Mardoqueo quien juega una parte crítica en la historia, y que en el capítulo 9, versículo 29 dice que escribió cartas sobre la reina Esther y la fiesta de Purim, y las envió a todos los judíos. Entre otras posibilidades, también están Esdras y está Nehemías. El libro de Esther toma lugar durante el exilio de Israel. Este grupo de judíos estaban viviendo bajo el rey Asuero de Persia, una región que dice el capítulo 1 que llegaba desde la India hasta Etiopía. Esther probablemente nació allí. Sabemos que el nombre de Esther judío era Harashá, y fue criada por su tío Mardoqueo, quedando cuando ella quedó huérfana. La historia de Esther, este libro, es única en la Biblia, debido a que el nombre de Dios no se menciona de una manera directa en ninguno de los 10 capítulos. Y no lo vemos actuar en la misma manera como leemos en otros libros históricos. Siendo esto así, definitivamente Dios no está ausente de todo lo que acontece en estos 10 capítulos en el libro de Esther. Cuando el pueblo está en peligro, porque Amán quería extinguirlos, Esther y los judíos ayunaron. O sea, se presentaron como nación ante Dios y pidieron ayuda. La gracia de Dios acompaña a Esther y Mardoqueo y usa a estas dos personas para preservar a su pueblo amado, aun cuando están en exilio por consecuencia de sus pecados como nación. Este libro de Esther nos enseña que Dios nunca está lejos. Seguimos, siguiente audio. Audio número 5, Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México. Estamos con el libro de Esther. El libro de Esther, seguimos con historia, es un libro visto por la mayoría de los eruditos como un libro no histórico. Entonces, ¿por qué lo dicen ellos? ¿O por qué lo piensan? ¿Por qué piensan que es ficticio? ¿Por qué piensan ellos que son hechos imposibles lo que suceden en estos 10 capítulos? Sí, por algunas cosas que vamos a estar enseñando en un momento. Sin embargo, críticos eruditos están preocupados porque ellos creen en aparentes exageraciones en esta hermosa historia. La duración de 180 días en una fiesta, según Esther 1 al 4, parece excesiva, y igualmente sería para nosotros hoy en día. Sabemos que estar tantos días en una fiesta, pero para ellos, para los estudiosos, 180 días, claro que es una exageración. En nuestro país hay estados de la República que tienen hasta 3 días obligatorios de fiesta. Pero seguimos adelante. Los 6 meses también de perfumarse con aceite y los adicionales 6 meses de embellecimiento con especies, según Esther 2:12, para ellos también es extravagante. El libro reclama que habían sido 127 provincias persas, según Esther 1:1, mientras que el historiador Heródoto habla solo de 20. La idea de que un decreto persa es irrevocable, según Esther 1:19 y capítulo 8, versículo 9, es considerado como dudosa,
Sin embargo, la Biblia nos habla acerca de Daniel, de los decretos. Cuando Daniel, en el capítulo 6, versículo 8, dice, estaban allí, dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero en el versículo 9, en el versículo 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Audio número 6, Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México. Estamos con el libro de Esther. Terminamos el audio anterior con respecto a los decretos que no podían ser abrogados, que no podían ser cancelados. Esa era una de las cosas que ellos veían, los eruditos, como algo que no podía suceder. Sin embargo, Daniel capítulo 6, versículo 8, versículo 9 y el versículo 15, vimos el edicto que se da sobre Daniel lanzándolo al foso de los leones. Y también vemos como el mismo rey busca a Daniel. Cuando él le pregunta ahí, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió. Entonces así empieza, y el versículo 23 dice, entonces dio orden el rey, versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echados al foso de los leones. O sea que la historia de la idea de los eruditos, que una idea, un decreto persa es irrevocable, con la Biblia podemos ver que sí podía ser revocado. Entonces, eso eran algunas de las características que tenían estos hombres o que tienen estos eruditos con respecto al libro de Esther. También la planificación de una masacre judía con un año de anticipación, según Esther 3, versículo 8 al 15. Le parece a los eruditos que podría ser muy poco probable que en tan poco tiempo se pudiera hacer una masacre o planear una masacre tan grande. La otra duda de ellos o de los eruditos, el hecho de que Amán resultara ser un descendiente de Agag, el amalecita, el enemigo de Israel, por quien Saúl perdió su corona, aquel hombre que fue muerto por Samuel, ya lo vimos lo estudiamos en unos audios anteriores, como Samuel mata a este audio número 7. Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México. Seguimos con la historia del libro de Esther. La idea de que un decreto real era irrevocable no está documentada fuera de la Biblia, pero esto es probablemente mejor comprendido como un asunto de etiqueta o de tradición real, no como una ley formal. Por consiguiente, las aparentes exageraciones pueden ser resultado de la técnica de narración del escritor. El banquete de 180 días de duración bien pudo haber sido principalmente una reunión de líderes para planificar la invasión griega. De manera similar, los periodos de 6 meses de preparación para las mujeres muy probablemente se dedicaban al entrenamiento en decoro y protocolo en las cortes. El autor aparentemente deseaba resaltar el esplendor de la corte persa,
Pero esto no quiere decir que los hechos fueran inventados. Ahora, uno de los rasgos del banquete era la cantidad de vino que, de acuerdo con el versículo 8, sería repartido según cada invitado quisiera. Tal vez esta fue la razón por la que la reina Vasti no quiso asistir. Después de varios días de beber descontroladamente, los invitados probablemente estarían bastante ebrios, y según la tradición, es como ellos tomaban las decisiones de invasión para poder atacar a otros pueblos. Ellos lo hacían influenciados por el alcohol. Y entonces esta mujer Vasti pudo haber considerado que estaba por debajo de su dignidad de reina desfilar ante un grupo así solamente para mostrar su belleza. La negativa de la reina Vasti de obedecer un llamado directo del rey puede despertar la simpatía de los lectores modernos, pero en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran sumisas y en la que el emperador tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte, su negativa resulta sorprendente. Sin embargo, la reacción de la asamblea no es tan sorprendente. Los hombres presentes en ese banquete dedujeron que la independencia en el espíritu de Vasti, que indudablemente era envidiada por las demás mujeres del imperio, inspiraría una independencia semejante en el espíritu de sus esposas. Si la rebeldía de Vasti en la consideración de estos hombres quedaba sin castigar, sabían que serviría para inspirar una reacción similar a sus esposas. Por lo tanto, presionaron a Suero para que tomara medidas y particularmente pidieron un decreto que no fuera quebrantado. Versículo 19. Siguiente audio. Audio número 8. Pastor Julio Montalvo, de Villahermosa, Tabasco, México. Seguimos con el libro de Esther. Cuando hablamos acerca de los tiempos de atavío, del año de atavío, que eran los 12 meses, un escritor relata que se elegían a las mujeres más hermosas entre las vírgenes de todas las provincias de Babilonia y se tomaban de entre todas las clases sociales, indiscriminadamente. No había una selección de mujeres, sino que se buscaban a las vírgenes de todas las provincias de Babilonia. En consecuencia, había muchas que se habían creado o criado en niveles económicos muy bajos. Entonces se requería un periodo de preparación, un periodo de embellecimiento para estas mujeres antes de presentarse ante el rey. Así que no es exagerado esos 12 meses. El hecho de que cada virgen, ellas podían recibir lo que ella pedía, según el versículo 13 del capítulo 2, parece implicar que las jóvenes podían elegir joyas, adornos, a fin de hacer la impresión más favorable. Esther no usó este privilegio, sino que tomó solamente lo que Jai, el eunuco del rey o cuidador del harén, le dio. Esther debió haber sido muy bella para ser elegida por el rey. Es probable que los meses de los atavíos fueron usados tanto para impartir capacitación y educación en cuanto a las costumbres de la corte, así como preparación física. Ahora, evidentemente Mardoqueo, que servía en la corte, Mardoc, se enteró de un complot para asesinar al rey. Los reyes de la antigüedad estaban conscientes de que corrían el riesgo de asesinato y siempre estaban bien custodiados. Los reyes sabían que en las copas podían ser envenenados, que podían ser traicionados. Entonces ellos estaban conscientes de que corrían riesgo de asesinato y por eso tenían custodia personal. Bigtán y Teres, de la guardia de la puerta, según el versículo 21 del capítulo 2, la guardia personal del rey cuidaban los aposentos del rey. Y su conspiración para matar al rey era especialmente peligrosa porque podían fácilmente acercarse a él. Mardoqueo se enteró del complot y lo informó al rey a través de Esther.
El relato de la lealtad de Mardoqueo se incluyó aquí por la importancia que tuvo el desenlace de la narración. Es hermosa esta historia. Seguimos, siguiente audio. Audio número 9. Pastor Julio Montalvo de Villahermosa, Tabasco, México. Seguimos con el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 6. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán? Probablemente no había nada personal en la negativa de Mardoqueo de arrodillarse ante Amán. La única explicación es que Mardoqueo solicitó que no se le obligara a hacerlo por ser judío. Es posible que Amán demandara no solamente sujeción, sino también adoración. Y Mardoqueo no quería violar el primer mandamiento porque él era judío. Si el temor a la idolatría era lo que había detrás de la negativa de Mardoqueo a inclinarse, entonces, pensó Amán, ningún judío se inclinaría, y es comprensible su decisión de vengarse de todo el pueblo. En el libro de Esther se hace evidente en la intención expresa de Amán de exterminar a toda la raza judía. Podría parecer increíble que el orgullo herido de un hombre llevara a una conclusión tan irracional, si no fuera que la historia ha conocido un ataque igualmente irracional contra los judíos en el mismo siglo XX. Ahora, Esther había sido reina durante 3 años cuando Amán llevó a efecto el complot que había planeado. Pero esto lo hizo echando suertes para determinar el día en que ejecutaría el decreto. Primero para conocer el día del mes y luego para conocer el mes del año. Y esto nos vemos forzados a preguntarnos por qué se publicó el decreto tan prematuramente. Se les instruyó a los escribas que lo prepararan al 13 del primer mes. Aunque debían hacerse muchas copias en diferentes idiomas, no se requería mucho tiempo para hacerlo en una oficina. Tan pronto como los escribas terminaron su labor, se mandó el decreto a todos los rincones del imperio y llegaría a los puntos más distantes en el plazo de 3 semanas a lo sumo. Esto daría 11 meses y 10 en las provincias más lejanas. Entre la publicación y la ejecución del decreto, ¿cuál fue el motivo para tal intervalo en ese tiempo? No se requería tanto tiempo para preparar su ejecución. Ni se sugiere en el texto que haya sido así como supone un escritor llamado Bertú. Ni tampoco debe haber sido la intención de Amán que los judíos sufrieran un largo periodo de ansiedad. Por el contrario, el motivo parece haber sido como un escritor llamado Cyrus y otros han escrito: obligar a muchos judíos a abandonar sus propiedades y escapar a otras regiones a fin de preservar sus vidas. De esta manera, Amán alcanzaría su propósito, se vería libre de la presencia de los judíos y podría enriquecerse apropiándose de sus posesiones. Por otra parte, la mano de Dios intercediendo por los judíos es inequívocamente evidente. La mano de Dios es evidente tanto en la prisa de Amán para satisfacer su deseo de venganza como el hecho de que la suerte cayó en fecha tan lejana. Fue solamente gracias a que hubo tal intervalo entre la publicación y el decreto y el día señalado al azar para su ejecución, que fue posible que los judíos tomaran medidas para evitar la destrucción que los amenazaba. Esto me llena de gozo, esto que estamos aprendiendo. Amén. Audio número 10, Pastor Julio Montalvo de Villahermosa, Tabasco, México. Seguimos con el libro de Esther. Mardoqueo le dijo a Esther que tal vez a ella se la había levantado para ser reina en este tiempo con el propósito de salvar a su pueblo. También se implica que la belleza de Esther era un don de Dios para ponerla en posición de ganar la gracia del rey y salvar a su pueblo. En Esther capítulo 4, versículo 11 al 16, Esther muy segura, ella dice: si perezco, que perezca, porque tengo que entrar a ver al rey. Hay 2 puntos casi importantes de este versículo. El consejo de Esther que ayunaran 3 días, le dice a su tío, 3 días y 3 noches, y su determinación de arriesgar su vida si era necesario a fin de salvar al pueblo. A ella no se le había llamado para ver al rey por 30 días, y dedujo que ya no le agradaba y no sería bien recibida si entraba sin ser invitada. Sus palabras no son una expresión de desesperación, sino de resignación ante lo que había decidido que tenía que hacer.
Los reyes del Medio Oriente generalmente tenían muchas esposas y ellas por lo general se presentaban solamente cuando se les llamaba y no cuando ellas de por sí decidían ver al monarca. Ir a la presencia del rey sin ser llamado era un delito castigado con la pena capital. La vida de Esther realmente estaba en juego, estaba en peligro, pero Esther no se apresura. Según el capítulo 5, versículo del 1 al 8, Esther se valió de su primer recibimiento favorable para asegurarse de la buena voluntad del rey y hacer una invitación estratégica. Aleluya. Pero la primera invitación no fue suficiente y tuvo que ofrecer un segundo banquete a la noche siguiente. Lo que sucedió en estas 24 horas es de suma importancia. Según el capítulo 6, el repentino deseo del rey de que le leyeran los anales históricos obviamente fue inspirado por Dios. El ayuno y la fidelidad de Esther y de su pueblo fueron productivos y lograron la ayuda del Señor. Con la fuerte posición que ocupaba Amán y con lo mucho que el rey le favorecía, según Esther, versículo 3, 1 al 2, una acusación directa de parte de Esther bien podía ser rechazada si el rey no hubiera estado preparado de antemano. En el libro de Esther 5, 9 al 14, nos dice la altura que tenía la horca. La horca probablemente no era un patíbulo muy complicado, sino más bien un madero alto del cual iban a colgar a Mardoqueo. 50 codos serían aproximadamente, unos 22 metros de altura. Cuanto más alta fuera la horca, más fácil sería verla desde gran distancia. La intención de Amán parece haber sido la de usar a Mardoqueo para ejemplo ante todos. Resulta irónico que en ese momento en particular el rey se valiera de los servicios de Amán para recibir una sugerencia en cuanto a cómo honrar a cierto hombre merecedor. Amán no sabía que era para Mardoqueo que se estaban preparando los honores, en el preciso momento en que él había llegado a obtener permiso para ahorcarlo. Esta es la primera parte, la primera entrega de este hermoso estudio. Dios les bendiga y gracias por su paciencia. A sus órdenes. Amén.